Bueno, buenos días para los que están en la clase de sociales primeros de primer año. Este, mm, bueno, hay algunos compañeros que se tienen que sumar todavía. Vamos a ir admitiendo. Y lo que voy a explicar hoy es el trabajo que estaba de ciencias sociales, los principales conceptos de las ciencias sociales que ya en clase presencial ya estuvieron ustedes ayer y bueno, han atendido a la clase, ¿no? Y bueno, yo quisiera saber si ahora hay alguna pregunta después de la clase, quizás se lo pusieron a hacer al trabajo, se lo pusieron a hacer el trabajo y bueno, surgió alguna duda. Entonces quisiera este, que me digan cuál es la duda que tengan o consulta, lo que quieran. Profe, yo te quería preguntar si los que ya terminaron el trabajo te lo podemos mandar o tenemos que esperar al jueves. No, 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 me lo pueden mandar. Hoy es jueves, estamos en horario de su clase. Y lo pueden mandar hoy. Si usted ya lo terminó, lo puede mandar. ¿Sí? Ok. Bien, yo en el transcurso del día, hoy voy a tener un tiempo libre y me voy a poner a corregir los trabajos de hoy y a ver algunas cosas, ¿no? Porque bueno, hoy no tengo clase presencial, tengo otros cursos, pero tengo algún momento libre para poder corregir. Así que bueno, este pueden entregar. Le aclaro que está filmado, estoy filmando con otra cámara aparte para poder subir esta clase también y que tengan en la clase explicada, ¿sí? Tanto ustedes primero segunda como primero tercera y primero primera. Así que, bueno, eh, a ver, Morena, me, me vas a ayudar como ayer a decir las preguntas, ¿sí? De la uno hasta las... Vos era la que me dictaste ayer, ¿no? Sí. Sí, bien. Bueno, ¿cómo eran las preguntas? La primera pregunta, ¿qué es una ciencia? Bueno, ¿qué es una ciencia? Está bueno, el material para trabajar, hacer el trabajo, o las respuestas, está en el Classroom, está en imágenes, es una imagen de unas fotocopias, donde está muy bien resumido, muy bien desarrollado, y entonces, bueno, no tanto hay que resumir porque ya está recontra resumido. Entonces, es simple, este material de ciencias sociales te va a decir y te va a desarrollar punto por punto con una pregunta, que son las preguntas que están en el trabajo. Entonces, como dijo la compañera, ¿qué es una ciencia? Está acá, donde dicen la hoja que dice introducción, ¿qué es una ciencia? ¿Sí? Está en el primer párrafo y dice el título dice que es una ciencia y dice, una ciencia es un conjunto de conocimientos que constituyen una especialidad del saber humano. Entonces, bien, sí, constituye una especialidad, pero yo creo que la ciencia ha surgido en base a que el hombre siempre buscó una respuesta sobre cosas de la naturaleza, sobre cosas de su vida cotidiana. Entonces empezó a experimentar, a observar, y ahí en eso, en ese pensar surgió la ciencia. ¿Sí? Este, y querían obtener respuestas. Para mí así surge. Y después, bueno, podemos, como les dije, que pueden desarrollar un poco más esta afirmación, esta respuesta, buscando, investigando ustedes qué es una ciencia. ¿Sí? Primero, antes que definir ciencias sociales, tenemos que definir qué es una ciencia. Por eso es la primera pregunta. ¿Sí?
¿Alguna consulta sobre eso? Yo quiero que por ahí los chicos que no estuvieron en la clase presencial me hagan alguna consulta. O sea, ¿cuál es la cuestión esta de este trabajo? Que tienen que copiar todo lo que dice ahí en y después, en otros casos, cuando la información es escasa, buscar más información para completar, como en la primera pregunta. ¿Sí? Yo quisiera que los chicos que no estuvieron en la clase presencial me hagan alguna consulta. Seguramente hay alguna duda. ¿Sí? Bueno, le aclaro que vamos a estar hasta las 9 más o menos, porque después tengo que cargar el celular para que tenga una clase a las 10, ¿sí? De historia argentina. Así que bueno, ¿alguna pregunta de alguno de los chicos? ¿Otros alumnos? Pueden encender el micrófono y preguntar. Yo veo que muchos entregaron, tanto de los tres primeros entregaron el trabajo. Perfecto, porque apenas tienen un trabajo hay que hacerlo, no hay que dejarlo pasar porque si no se atrasan con otras materias. Acuérdense que sociales va a haber un trabajo cada semana. Es más, en esta clase le puedo ir adelantando cuál es el trabajo que van a hacer para el segundo trabajo, que va a estar subido el fin de para ya a partir del martes, va a partir de la semana que viene estar como segundo trabajo. Bien, ¿alguna consulta? Bueno, dígame, Morena, la segunda pregunta. ¿Cómo se clasifican las ciencias? Bueno, en el segundo subtítulo de la fotocopia dice cómo se clasifican las ciencias, ¿sí? Cómo se clasifican las ciencias. Y dice esto: las ciencias pueden ser clasificadas de muy diversas maneras. Es usual hacer referencia a ciencias médicas, ciencias naturales, ciencias exactas, etc. Algunas ciencias, por su afinidad, constituyen las denominadas ciencias sociales. O sea, ¿qué es lo que le había afirmado? Es que, ¿cómo se clasifican las ciencias? De acuerdo a su objeto de estudio. ¿Sí? Las ciencias naturales en el medio natural, la naturaleza, algunas cuestiones de la vida. Y también las ciencias sociales es estudiar el hombre en la sociedad, las relaciones del hombre en la sociedad, cómo está inserto en esa sociedad y cómo se relaciona con otras sociedades. ¿Sí? Eso es otro objeto de estudio. Y la forma también define también de estudiarlo. ¿Entendido? Agregando lo que dije de que las ciencias se clasifican de acuerdo a su objeto de estudio, ya está completo. Solamente tiene que agregar eso a lo que está escrito aquí. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que agregar. ¿Sí? Bueno. La tercera, Moreno. ¿Cuáles fueron los temas de ciencias sociales que han visto durante los últimos años de la primaria? Bien, eso refiere a que ustedes tienen que pensar, ponerse a pensar qué es lo que vieron en las ciencias sociales en los últimos años de primaria, sexto, séptimo, ¿se acuerdan de quinto? Mejor. O si de toda la primaria, mejor todavía. Para ver cómo trabajaron y qué temas. Yo creo que en la primaria los temas son muy reiterativos, son muchas efemérides. O sea, es 25 de mayo, 9 de julio, San Martín, Sarmiento, y después, bueno, el descubrimiento de América. Bueno, antes se decía el descubrimiento de América, ahora se dice el, el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Pero bueno, son diferentes formas de abordar la historia. Pero a ver qué temas se acordaban. Y si podían poner también en la respuesta de cómo lo estudiaban o qué hacían, mejor todavía. A ver, alguien que haya hecho esa pregunta, ¿qué puso? Para tener un ejemplo para los compañeros.
el que hizo esa pregunta, esa respuesta, digamos, ¿qué puso? Que hable, por favor. Que prenda el micrófono y hable. Morena, ¿lo tenés vos? Yo sí. A ver, decime. Los temas que he vivido durante los últimos años fueron la Asamblea del año 13, la independencia, unitarios y federales, la Ah, Confederación Argentina, la construcción del Estado pero argentino, presidentes fundadores y todo eso. hay que felicitar a esa maestra que le dio eso. La verdad que unitarios federales, organización del Estado, eh, eso está muy bueno esos temas, ¿sí? Porque le van a introducir esto en historia argentina, eh, porque es la organización nacional, después viene la construcción del Estado argentino, está bueno. Eso acuérdense, eso le va a servir para tercero le va a servir, porque eso se ve en tercero más en profundidad. Pero están muy buenos esos temas. ¿Algo más? ¿Eso? Sí, tengo más todavía. A ver, a ver, léelo. Las rebeliones contra el Estado y la guerra contra el Paraguay, la triple alianza, el avance sobre la frontera indígena, la reforma electoral de Argentina agroexportadora, gobiernos democráticos y dictaduras, las presidencias, última dictadura militar, los inmigrantes y auge del régimen oligárquico. Pero la verdad que hay que felicitar a esa maestra, vuelvo a repetir, porque todos esos temas, bueno, yo creo que por ahí tuvieron la misma en sexto, séptimo, pero bueno, si vieron todos esos temas, está perfecto. Una buena base, ¿sí? Para que estén en sociales y en historia en la secundaria. Es muy bueno. A ver los demás que habrían puesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que hablen otras personas que no estuvieron en la clase, por ejemplo. Bueno, vamos a con la 4. Dice, ¿qué son las ciencias sociales y qué es lo que estudian? Bien. Volverme a repetir, a ver, porque... ¿Qué son las ciencias sociales y qué es lo que estudian? Perfecto. Bien. La 4 sería el tercer párrafo donde dice qué distingue a las ciencias sociales. ¿Qué distingue? Tercer párrafo dice el subtítulo, ¿qué distingue a las ciencias sociales? Y, y ahí me dicen que estudian qué los diferencia de otras ciencias. Entonces, ¿qué los diferencia de otras ciencias? También el objeto de estudio, ¿no? Entonces, dice, las ciencias sociales se caracterizan porque estudian la sociedad humana, la sociedad humana en sus múltiples aspectos, ¿sí? Ahí está, estaba ordenando la cámara, en sus múltiples aspectos. Los estudios sociales se interesan, en consecuencia, por las relaciones que se producen entre los integrantes de la sociedad humana y también se preocupan por las relaciones entre las sociedades y los ambientes que les sirven de morada, ¿sí? O sea, el hombre inserto en la sociedad en espacio, o sea, cómo se desenvuelve y cómo se relaciona con otras sociedades, ¿sí? Y si ponen esto que está aquí, está perfecto porque está completo, ¿sí? Para la pregunta 4. Bien, ¿alguna consulta de otros compañeros? Prendan el micrófono y pregunten, señores. No, profe. Muy bien. Bueno,
La quinta. ¿Cuáles son disciplinas dentro de las ciencias sociales? Definir historia y geografía. Bien. Eh, la- es el cuarto párrafo que dice cuáles son las ciencias sociales. ¿Sí? Ahí te va a decir cuáles son las disciplinas dentro de las ciencias sociales. ¿Sí? Cuarto párrafo dice cuáles son las ciencias sociales. Lo que está abajo dice las, las principales ciencias sociales son la sociología. A mí me aburría la sociología, pero bueno. La historia, la economía, la geografía y el derecho. Y acá aclara también el civismo puede ser considerado como un estudio social estrechamente vinculado con el derecho y otras ciencias sociales. O sea, que se puede usar como auxiliar de las otras ciencias. Acuérdense lo que yo le dije en clase, que la historia tiene a las otras ciencias como auxiliares, la geografía y todo eso. ¿Sí? Y civismo también. Pero como le dije también, vamos a cambiar el término civismo por construcción ciudadana, que se asemeja a esa materia. O sea, nosotros vamos a ver algunas cositas de eso, pero lo van a desarrollar más con la materia de construcción ciudadana. O sea, lo que nos vamos a abocar nosotros es a historia y geografía, ¿sí? Y por eso la otra parte de la pregunta es desarrollar más qué es la historia y geografía. La historia es estudiar los hechos que hizo el hombre en el pasado, ¿sí? Los sucesos, los acontecimientos, en un tiempo determinado, ¿sí? Es eso. Esa es una definición acotada. También la geografía es el estudio del espacio donde está inserto el hombre, cómo el hombre lo manipula, lo cambia y todo eso. ¿Sí? Y bueno, la geografía también tiene también otros estudios, digamos, que son ramas de la geografía. Y bueno, historia tiene no ramas, sino ciencias auxiliares, como dije, la antropología, bueno, geografía es ciencia auxiliar, ¿sí? Eso. O sea, ahí, en esa parte donde la primera parte de la pregunta tienen que poner lo que dice aquí, cambiar civismo por construcción ciudadana, el concepto es esa palabra, y después, en la otra parte que dice definir historia y geografía, ahí ustedes pueden poner lo que yo dije o pueden, bueno, y tienen que hacerlo, buscar una definición un poco más abultada en contenido, que les, ¿sí? Eso lo investigan ustedes, lo sacan en internet o un libro que tenga. Bueno, Profe, ¿no lo podemos copiar de los cuadros, del cuadro que pone de historia y geografía también? no, no porque ese es para el cuadro, en el otro Ah, punto. Sí, sí, está perfecto lo que preguntás porque tiene casi el mismo contenido, pero yo quería que ustedes busquen a ver qué es para ustedes la geografía y la historia, o sea, a ver qué ponen, ¿no? Más que nada, esa es la intención de la pregunta, de la actividad. Bueno, la otra pregunta, ok. La 6, ¿no? la 6. ¿Son útiles las ciencias sociales? Muy bien. Bueno, es el quinto párrafo, el subtítulo que dice, ¿son útiles las ciencias sociales? Bien, dice, el hombre siempre ha procurado conocer al mundo, el mundo, perdón, que le rodea y la creación de muchas ciencias es una prueba cabal de ese interés. ¿Sí? O sea, tiene que conocer el mundo y la ciencia era para responder esas inquietudes que tiene. Las ciencias sociales son particularmente útiles porque ponen en contacto a un hombre con toda la humanidad, pasada y presente, y le explican las características que lo asemejan
a otros hombres, compatriotas, practicantes de un mismo género de vida, o por ahí de religión, integrantes del mismo sistema económico, etcétera. Y también la puntualizan las, las disparidades existentes con respecto a otros hombres. No, le puntualizan, ¿sí? Las disparidades existentes con respecto a otros hombres. O sea, cómo se relaciona con otros hombres o otras sociedades, qué diferencias hay, en qué se asemejan y en qué se diferencian, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué relaciones? ¿Sí? Esto lo que está ahí escrito es la respuesta. ¿Sí? Ojo del subtítulo es la respuesta de la 6. Bueno, Sí. y la 7, ¿cuál era la 7? Copiar los cuadros. Copiar los cuadros, eran los cuadros, el cuadro 1, cuadro 2, el cuadro de las ciencias sociales, ¿sí? Acá te define las ciencias sociales, ¿sí? Las ciencias sociales y cuáles son. O sea, sociología, historia, antropología, economía, geografía, derecho, etcétera. Y después el segundo cuadro es, el que estamos hablando recién con Morena, es ciencias sociales y te va a definir historia, geografía y civismo. Acá en vez de poner civismo, van a poner construcción ciudadana para que se asemeje a esa materia. Y bueno, y después dice acá, esto también lo ponen, tal cual está este cuadro, lo hacen igual. Tienen en común el hecho de que estudian la sociedad humana con el propósito de comprender qué significa ser hombre y cuáles son en particular las características del hombre argentino. Bueno, acá dice eso. Está del hombre argentino, porque está hablando bueno, inmerso acá pensando en el nombre local, ¿no? Pero busca respuestas, como dije, las ciencias. Bueno, eso es el punto 7. Después el punto 8 era el de definir las edades de la historia, ¿sí? Si no mal no recuerdo. ¿Es así, Morena? Sí. Bien, las edades de la historia, ¿sí? Acá definen las edades de la historia. Cuando es muy importante, como yo le expliqué, que cuando empieza y cuando termina cada edad, cada etapa. O sea, ¿por qué hace esto? Simplemente porque el historiador, para estudiar, no va a estudiar todo junto, porque si no, se especifica en alguna parte. Entonces, para especificarse, que toman una parte de la historia, la definen una parte, una etapa, una edad. Entonces, ¿qué van a tomar para dividir y eso? Van a tomar esos históricos, ¿sí? Para cuando empieza una y termina la otra, y esa terminación define que empieza otra edad. Tenemos la edad antigua, que es desde que el hombre aprende a escribir en el 3000 a.C., que era, esto es lo que vamos a desarrollar en el segundo trabajo, no, en el segundo de prehistoria vamos a hacer. 3000 a.C., hasta que cae el Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Después viene la Edad Media, desde el año 476 hasta que cae el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino sería, que cuando los turcos otomanos toman la ciudad de Constantinopla, la capital, en 1453. También podemos tomar como fecha de finalización de la Edad Media el descubrimiento de América en 1492. Yo lo llamaría, en vez de descubrimiento de América, el descubrimiento del nuevo mundo para los europeos. Yo lo llamo así. ¿Por qué? Porque acá ya había nativos. Y no le pusieron América. El nombre América le pusieron los europeos. Lo invadieron, lo saquearon, le pusieron los europeos.
¿sí? Por eso es más correcto decir que es el descubrimiento del Nuevo Mundo para los europeos. Y eso, bueno, ya después lo vamos a ir viendo. Eso marca el comienzo también de la siguiente edad, la edad moderna, desde 1453 o 1492 hasta la declaración de la Revolución Francesa, 1789. Y después, bueno, a partir de 1789, la edad contemporánea hasta la actualidad sería la edad contemporánea. Pero yo creo que analizando la historia podemos dar un corte en algún momento para poder estudiar mejor. O sea, podemos poner algún hecho histórico trascendental, como por ejemplo, no sé, la caída del muro de Berlín, o alguna guerra de las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial también podemos. Pero eso es lo que puede definir el historiador, el que investiga. ¿Sí? Eh, eso sería definir en la primera parte de la actividad de esa actividad 8 es definir, copiar estas edades como se definen. Y después es copiar los cuadros. ¿Sí? Hay dos cuadros que es de la edad de la historia. O sea, hay un cuadro que define cada edad, algunos históricos es un cuadro de doble entrada. Bueno, la imagen la tienen también ahí en el Classroom. ¿Sí? Ese es uno de los cuadros. Y después hay como una línea de tiempo de las edades y también lo que especifica algunos hechos históricos importantes en cada una. ¿Sí? Entonces tendrían que dibujar, copiar esos dos cuadros, ¿sí? Para la 8, completando lo que dije recién de las edades de la historia. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta? A ver, vamos a No, ver. profe. Da Silva, Santiago. Bien. A ver, vamos a ver. Yo voy a ver quién está conectado. ¿Sí? Y vamos a hacer alguna pregunta. Bueno, a ver. Estoy viendo los nombres que... Joaquín Jerez. Hable, por favor. Sí. ¿Usted entendió lo que he explicado? Sí. Bien, ¿alguna consulta? No, ninguna. No, no tengo ninguna duda. ¿Usted lo empezó a hacer? ¿Ya lo hizo? Sí, ya lo hice. Bueno, entonces, lo que tiene que hacer ahora es revisar lo que hizo en base a lo que yo expliqué. Entonces, si le falta algo o está incompleto, lo completa. ¿Sí? Ok, ¿Se entiende? ok. Las personas que hicieron el trabajo, por ejemplo, ya lo entregaron, o están por la mitad y no lo entregaron todavía, lo revisan en base a lo que yo expliqué hoy y a los que, por ejemplo, expliqué ayer en la clase presencial y se fijan cómo está el trabajo, si está incompleto, si está incompleta alguna respuesta y lo completan. ¿Está? Porque yo después lo voy a Sí. corregir y voy a poner la nota. ¿Sí? Bueno, puede apagar el micrófono que hace eco, Joaquín. Bien, ¿quién más? Aciel Baile. Ah, es Baile, yo le puse otro en publicidad. Mm. Sí. Bueno, ¿alguna consulta usted? No, yo ahora estoy haciendo el trabajo y no, no tengo ninguna duda. Bueno, hágalo completo, ¿no? Acuérdense que hay que copiar, ¿eh? ¿Qué le dije ayer? Que hay que leer, sentarse. Hay que sentarse, leer, copiar para practicar la lectura, practicar también escritura, señores. Y interpretación de texto también. Si no leen, ¿m? A ver, vamos.